La importancia de los derechos de las mujeres en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La violencia sexual en el marco del conflicto armado. Las cifras. Según el informe La guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica, a la fecha de corte del 20 de septiembre de 2017, habían 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estas, el 91.6 han sido niñas, adolescentes y mujeres, es decir, 13.809. La mayoría de las victimizaciones por violencia sexual se dan en cabeza de los paramilitares y los grupos armados post-desmovilización, el 32,2% y el 6,3% respectivamente. Cerca del 40% entre estos dos grupos. El 60% restante se divide entre todo el universo de guerrillas, los agentes del Estado y un gran número de casos de los cuales no se ha identificado el responsable, 3.973. Según este informe, en este periodo se presentaron dos picos. Del año 2000 al 2005 se presentaron el 45.7% de los casos. Este pico coincide con la arremetida paramilitar en el país. Y del año 2011 al 2014 se presentaron el 11.8% de los casos. Este pico coincide con los grupos armados post-desmovilización o las ahora llamadas BACRIM. La Justicia Especial para la Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deben servir para esclarecer y dar justicia a todos estos casos. La justicia ordinaria, obstáculos e impunidad. En los casos de violencia sexual en contra de las mujeres, la justicia ordinaria muestra índices que superan el 90% de impunidad. Estos índices de impunidad se generan por una serie de obstáculos que encuentran las mujeres en el sistema de justicia ordinaria. Primero, existe un cuestionamiento del comportamiento de las mujeres. Se les traslada la responsabilidad de los hechos victimizantes, tienen la obligación de narrar los hechos en más de un escenario y se generan espacios de revictimización. La ausencia de medidas de protección efectivas es otro de los obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia y que desincentiva la denuncia y las hace abandonar el proceso. Las autoridades judiciales mantienen estereotipos de género y patrones de discriminación que conllevan a la falta de credibilidad del testimonio de la víctima y a la exigencia de pruebas innecesarias o revictimizantes. Hay retrasos injustificados producto de la conducta poco diligente de las autoridades. La falta de espacios adecuados para dar testimonio afecta la intimidad y la confidencialidad. Y por último, se hacen preacuerdos que no contemplan la voluntad de las mujeres ni la reparación integral efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a los casos de violencia contra las mujeres, debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de investigación, sanción y reparación efectiva. La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado y remitió a la Fiscalía General de la Nación 2 autos para la investigación de casos emblemáticos. El auto 092 de 2008 con 634 eventos remitidos y el auto 009 de 2015 con 456 eventos remitidos. De estos dos, el nivel de impunidad es del 97% en el sistema de justicia. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuáles son las medidas que el sistema ofrece para las mujeres? En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Primero, la comisión busca esclarecer de manera diferenciada el impacto del conflicto armado sobre niños, niñas, adolescentes y mujeres. Segundo, plantea la conformación de un grupo técnico con tareas específicas de la transversalización del enfoque de género. Y tercero, la elección de los y las comisionadas se dio atendiendo criterios paritarios y de género. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Esta unidad es un instrumento muy importante para la reunión de las madres con sus hijos desaparecidos en el marco del conflicto armado. La unidad también contempla la creación de líneas específicas de búsqueda de niñas y mujeres dadas por desaparecidas. La Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, los delitos sexuales no serán objeto de amnistía o indulto, respetando lo establecido en el Estatuto de Roma. Segundo, se conformará un equipo especializado exclusivamente para que investigue los casos de violencia sexual. Y tercero, los magistrados y magistradas del Tribunal para la Paz y de las distintas salas fueron escogidos con criterios paritarios y de género. Las medidas de género generales del sistema. Primero, las mujeres víctimas y sus organizaciones tendrán espacio de participar en la formulación de las medidas de reparación colectiva. Segundo, se incorporará el enfoque de género en el fortalecimiento de los planes nacionales de reparación colectiva. Y tercero, se ampliará la cobertura pública y el despliegue territorial para mejorar la atención psicosocial.
La JEP está pensada para las víctimas. Protegerla es salvaguardar sus derechos, asegurar que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de la verdad.